Buenos días, son las 6 de la mañana de este viernes 1 de diciembre de 2017. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Bueno, empieza el último mes del año con cosas muy sorprendentes. Es la primera vez en la historia que se discute cuántos son los miembros del Congreso. Eso está definido en la Constitución, en la ley. Los ciudadanos concurrieron a las elecciones y nombraron los miembros del Congreso. Si uno de ellos se retira, entonces opera la figura de la sustitución. Y si se castiga el partido y la silla queda vacía, de todas maneras los miembros del Congreso siguen siendo los miembros del Congreso. Además, para recordarles a ustedes, los ñoños y los musas no han sido condenados, están acusados. Entonces por ahora tienen un problema transitorio para presentarse al Congreso. Eso es lo que ocurre. Pero entonces el gobierno se inventa eso para disminuir el quórum y para que le aprueben sus 16 circunscripciones electorales solamente con 50 votos. Un verdadero escándalo repugnante. Pero así es Santos, y ese es su nivel moral, y ese es su estilo, y así se manejan las cosas en Colombia. Esto entre delincuentes se entienden, entre las FARC y el gobierno se entienden bien. Eso se llama las afinidades electivas. Ya veremos pues qué sucede con el tema. Demar Córdoba lo tratará más por extenso. Se dan por muertos los marinos argentinos. Trágica noticia. Se abandona. Dicen, son las anfibologías y los equívocos de siempre, que se suspende el rescate, ya no hay rescate, pero que continúa la búsqueda. Entonces siguen buscando restos y buscando muertos, porque dan por muertos a estos marinos argentinos que fallecieron por una falla en el submarino, y todo eso derivado obviamente de un mal mantenimiento. Las baterías estaban fallando y en lugar de cambiarlas en Alemania, porque no había con qué, porque no hay presupuesto para el ejército argentino, porque Argentina resolvió que no quería tener ni ejército, ni fuerzas militares, ni armada en este caso, entonces le hicieron un retoquecito técnicos argentinos a las baterías. Eso costó 44 vidas, que esas sí no se reemplazan con nada. Inundado el deprimido de la 94 otra vez. Aquí no estamos destacando pues un hecho tan poco significativo como que se inunde una calle. Es que los ciudadanos de Bogotá y los que hayan visitado Bogotá en años se tienen que acordar de los años que pasaron para inaugurar la obra del deprimido. Eso fue pues una cosa de nunca acabar. Finalmente Peñalosa dijo, yo lo terminé, pues, y con bombos y platillos anunció su gran éxito. Y el deprimido se inundó. Dijo, no, es que faltaban las maquinarias y faltaba algunas cosas, entonces ¿por qué lo inauguró sin estar? Bueno, no importa, finalmente lo volvió a inaugurar y volvió a decir, ahora sí todo quedó perfecto, y todo quedó perfecto es que con un gran aguacero, pero esas obras están previstas es para los grandes aguaceros, no para las lloviznas. Ayer se volvió a inundar, los carros que se atrevían pues tenían que pasar navegando. El deprimido de la 94. Peñalosa cada vez más deprimido y con unos trancones monumentales, pero eso sí insiste en que la cuarta parte de la carrera 11 está destinada para unas bicicletas que no pasan nunca, pero como él es él y como él es todopoderoso, mantiene la cuarta parte, el 25% de la carrera 11 de Bogotá, que es una carrera vital en el norte de la ciudad, la mantiene suspendida. Entonces pone ahí unos muebles para que solamente pase por ahí un ciclista cada 5 minutos. Pero ese es Peñalosa,
se le inundó otra vez el deprimido y debiera estar más deprimido, pero él no se da cuenta. Lo grave de Peñalosa es que no se da cuenta de la manera como la opinión pública lo maltrata, lo desprecia, pero en fin, el alcalde que tenemos. Fue declarado no culpable el mexicano acusado de matar a una joven en el muelle de San Francisco. Esta noticia es importante porque Trump utilizó esa tragedia, que fue espantosa, además mataron a una muchacha en el muelle de San Francisco y resolvieron que el asesino era un mexicano. Entonces Trump se valió de ese hecho atroz y dolorosísimo para respaldar su tarea de que los mexicanos y los extranjeros y especialmente los latinos deben ser expulsados de los Estados Unidos. Pues ahora un jurado declara que ese mexicano no es el autor de esa muerte. Bueno, noticias sobre el desempleo, queridos amigos. Subió el desempleo. Pero eso no es lo importante es cómo se componen las cifras. Y miren ustedes, en las zonas campesinas más apartadas, más lejanas, no hay desempleo. Pleno empleo en esas regiones. Porque 4.7% es técnicamente empleo pleno. Hay un nivel de desempleo indispensable para que haya movilidad en la economía, en la vida social de una región, de la gente que se retira transitoriamente, del otro que se jubiló mientras otro lo reemplaza, en fin, eso se calcula que es ligeramente por encima del 4. Luego tenemos pleno empleo en esas zonas del país. Las zonas cocaleras, por Dios, las zonas cocaleras. En las zonas cocaleras no hay desempleo. Los unos raspan la coca, los otros producen la pasta, los otros el clorhidrato, los otros lo venden, los otros custodian, los otros matan, hacen de sicarios, las otras son prostitutas, vienen los tenderos y montan sus tiendas para atender a los raspachines, a los productores de cocaína, a las prostitutas, a todo el mundo. No hay desempleo en esas zonas alejadas. En el resto del país crece el empleo. Entonces, empleo agrícola es el que le aporta al país. El empleo agrícola, señores, es el empleo en el campo, es la coca. Y lo grave de esto no es que tengamos el fenómeno, sino que hay algo peor. Que lo encubramos de esa manera, que mintamos de esa manera, que tengamos a un señor perfecto y dedicado a engañar a la gente desde la DIAN. Diga las cosas como son. No tenemos desempleo en las zonas cocaleras ni en las zonas de mineras de minería ilegal tampoco. Lo puede agregar a las orillas de los ríos que estamos despedazando, convirtiendo en lodazales para sacar el oro. Tampoco hay desempleo. Todos están empleados. Bueno, pero el comercio baja durísimamente. Dice que la industria subió 0.2% y eso es una buena noticia para el señor del DANE. Qué horror, por Dios, la crisis económica de este país. El marco legal del Acuerdo de La Habana. En este último trimestre apenas se aprobaron 3 proyectos. Ayer quedó definitivamente hundida la reforma política, salvo que se inventen alguna otra cosa. Que diga Riverita, por ejemplo, que por el hecho de haber sido presentada ante el Congreso, opera el silencio legislativo tácito. ¿No le parece buena esa idea, Riverita? Tómela. Silencio legislativo tácito, lo mismo que hay un silencio administrativo. Pues, ¿por qué no un silencio legislativo? Que el gobierno lo presentó, el Congreso no dijo nada, luego quedó aprobado todo. ¿No le parece buena la idea? Pero, hombre, falta de imaginación que tienen ustedes. Se va el general Rodríguez de la comandancia de las fuerzas militares, se va llevándose unas investigaciones a cuestas
y no cabe duda ninguna, es el comandante de las fuerzas militares más oscuro que ha habido en la historia de Colombia en muchísimo tiempo. Aquí llegar a ser comandante de las fuerzas militares era un honor inmenso, y las figuras que llegaban a tan alto cargo eran figuras de primera significación en el país, como lo fue en su momento el general Mora Rangel, como lo fue el general Landazábal, como lo fueron los grandes generales de la República, Luis Carlos Camacho Leiva. Es que la lista es larga, y el más oscuro de todos fue el que más duró, porque era muy a propósito de las intenciones del gobierno. Era lo que llaman los americanos un yes man, que le dicen a todo que sí. Usted ordena, presidente, y lo que usted diga, eso es lo que se hace. Acabe con el ejército, acabamos con el ejército. Acabe con la Fuerza Aérea, acabamos con la Fuerza Aérea. ¿Qué más quiere que acabemos, presidente? Usted dice. Ese fue el general Rodríguez. Nadie va a dejar rodar una lágrima por sus mejillas, una lágrima de tristeza porque se vaya el general Rodríguez. Pero se fue, y ahora viene el general Mejía, parece que lleno de retaliaciones. Se habla de del paso a la reserva activa de más de 17 generales de la República, los que no le gustan a Mejía, los que creen que el ejército es el ejército y que el ejército no es policía para cuidar a las señoras que no se les roben el bolso y a los ancianitos para que puedan pasar la calle. Esas cosas son muy lindas y son indispensables y las hace la policía muy bien, pero no el ejército. Pero en fin, en eso estamos. El gobierno de Venezuela detiene 2 funcionarios más de PDVSA. Dice que se trata de un cartel que había en PDVSA y que ese cartel de PDVSA es el culpable de la ruina económica de PDVSA, que en últimas es la ruina del país entero. De manera que, metiendo a la cárcel a unos funcionarios muy probablemente corruptos, pues como son todos los funcionarios en Venezuela, ya Maduro se está excusando y dice, es que la crisis económica se debe a que unos bandidos se tomaron a PDVSA y se la robaban. Y nadie se dio cuenta, nadie oyó, nadie vio, nadie supo cómo una de las empresas más importantes de América se convirtió en lo que es hoy PDVSA. Eulogio del Pino y Nelson Martínez son los nombres de estos funcionarios de PDVSA que se van para la cárcel, porque eran un cartel. Del cartel de los soles sí no habla Maduro, ya candidato a la presidencia de la República para el año 2018. Y se lo merece con la oposición que tiene Venezuela. El sistema político de Venezuela se merece un presidente como Maduro. ¿Qué es lo que va a pasar en Venezuela? No sabemos, pero un país no puede seguir soportando lo que soporta nuestro noble y bravo pueblo de Venezuela. El petróleo en Colombia. Aquí hay unos milagros todos los días que uno se sorprende. Terminamos con existencias de petróleo de 4.5 años, lo que quiere decir que dentro de 4 años y medio no tendremos definitivamente petróleo. Pero antes de que eso ocurra, porque el petróleo no se acaba de una vez, no es que le cierren la llave a los 4 años y medio, vamos a empezar a sufrir grandes dificultades. Pero el director de la Agencia de Hidrocarburos, que es uno de estos de los milagros de Santos, dice que para el año entrante vamos a subir la producción, que de 850.000 barriles vamos a pasar a 900.000 barriles, porque la cuota de exploración para este año ya se cumplió. Uno dice, ¿será posible lo que estoy oyendo? Tal vez estoy equivocado. No, es que esto es un farsante encima de otro farsante. Uno de los problemas más graves del país es que se le está agotando la producción petrolera. Es que no hay estudios de sísmica. Para encontrar petróleo se necesita, primero, estudios de sísmica. Segundo, exploración de acuerdo a los resultados que la sísmica dé. Y cuando los pozos resultan
hay que ver si son rentables, entonces grandes estudios sobre esos pozos para terminar en la explotación del petróleo. Aquí, en este año, cero sísmica. Las exploraciones fueron a duras penas las indispensables para mantener la producción y ya se llenó el cupo de exploración. Hombre, no hay derecho. Al país no lo pueden tratar de esa manera. A punta de declaraciones idiotas no pueden intentar engañarnos a los colombianos. Todo es malo, pero vamos a subir la producción el año entrante a 900.000 barriles. Este bajón a 850.000 barriles se debió a una situación internacional y la OPEP y la no sé qué diablos, pero en el momento en que esto se aclaró, el año entrante vamos a producir 900.000 barriles. Partida de farsantes, Dios mío, no traten hacia el pueblo colombiano. Al magistrado Malo se le acaba la incapacidad. Recuerden que él le pidió a la Corte que le diera una licencia no remunerada, nos parece, pues sería el colmo que fuera remunerada, porque estaba en una situación médica difícil y además tenía que pensar si se iba o si no se iba de la Corte. La Corte le abrió un compás de espera, no sabemos ni por qué ni para qué, y en eso estaba Malo y ahora presenta una incapacidad médica. Es decir, estoy enfermito, me hacen el favor y me prorrogan la licencia, en este caso por enfermedad. Porque los magistrados no tienen pantalones para decirle, mire, no más licencia, no más cuentos, no más historia, por favor, renuncie, váyase de la Corte porque usted la deshonra. Recuerden que la hija de Malo, siguiendo las huellas de su papá, extorsionaba a la gente a la que Malo le había conseguido puestos especialmente en la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía estaba llena de funcionarios de Malo. Malo era el gran elector en la Fiscalía. Pues la hija de Malo visitaba a esas personas elegidas por Malo y les exigía que le pasaran una parte del sueldo a ella. Fue sorprendida y vino un proceso que desde luego, como todos sabemos, que no terminará en nada, pero por lo menos fue lo que alcanzamos a saber del tema. Conflicto Trump-May. Este es un conflicto bastante extraño, bueno, debido al Twitter de Trump. A Trump y a varios presidentes les debían prohibir el uso del tweet. A ver si se consigue que mediten las cosas antes de decirlas y se eviten los conflictos. Trump resolvió que recibió un video hecho, dicen que por una persona de extrema derecha, no sabemos qué sea la extrema derecha en Inglaterra, si sean nazis o cosa por el estilo, donde muestran cosas horribles que estaban pasando en Inglaterra con ciudadanos musulmanes que atacaban a la gente. Entonces Trump pasó eso y la señora Theresa May, justamente indignada, le dijo, mire, no hay derecho a que usted maltrate de esa manera la imagen de la Gran Bretaña. Entonces están agarrados, pero la señora May termina diciendo que las buenas relaciones entre los Estados Unidos e Inglaterra continuarán, como ha sido así desde la época en que los Estados Unidos declaró su independencia de Inglaterra. Las relaciones han sido magníficas. Los Estados Unidos participaron en 2 guerras mundiales para venir en auxilio de Inglaterra y de sus aliados, los europeos del centro occidental de Europa, de manera que hay lazos demasiado fuertes, pero ahora hay una controversia muy difícil entre la señora May y el señor Trump. Lo que les decíamos ayer, en Honduras se invirtieron los papeles, queridos amigos, ya va punteando en el escrutinio el presidente Hernández. Se le pasó a Narrala, están en el 87 y algo % del escrutinio, y Hernández, el presidente, está ganando 42-48 contra 41-71 del izquierdista opositor señor Nasrallah. Conflicto en Honduras, no cabe ninguna duda.
Ese escrutinio era raro, Nasrallah iba ganando por 5%, pero dicen que ese 5% era una ventaja que tomaba en los centros muy poblados, en Tegucigalpa, San Pedro Sula, las ciudades grandes de Honduras, y que los votos que quedaban por escrutar eran los de las regiones campesinas, que donde tenía mayoría Hernández. Efectivamente, esa mayoría se impuso. Ahora Hernández está ganando el escrutinio, seguramente lo ganará y vendrán nuevos motivos de conflicto en ese país centroamericano. Evo Morales dice que la oposición de los Estados Unidos a su nombre lo convenció para lanzarse a la presidencia en el 2019. Dice, a ver, señor, pero ¿cómo se va a lanzar si la Constitución boliviana dice que no puede haber reelección? Y si hubo un plebiscito en el que usted se sometió a la voluntad del pueblo boliviano para determinar si era posible cambiar eso y permitir la reelección, y le dijeron que no, y no se robó el plebiscito, y el plebiscito quedó consolidado. Ah, no, pero es que un juez hace una interpretación especial, y de acuerdo a lo que dice el juez, que debe ser un tribunal, el Tribunal Constitucional de Bolivia no debe serlo, es parecido al que tenemos aquí, igualito al que tenemos aquí. Ya le dijo que no se preocupe por Constitución, que no se preocupe por plebiscito de los bolivianos, que el interés de Bolivia está por encima de todo. Aquí es el interés de la paz, allá es el progreso de Bolivia lo que le permite a Evo Morales ser otra vez candidato. Trump va a declarar a Jerusalén capital de Israel, nuevo monumental conflicto. El presentador del noticiero de NBC de los Estados Unidos, Matt Lauer, fue despedido por mala conducta sexual. Esto se volvió pues un problema de nunca acabar en los Estados Unidos. Lo que uno se pregunta es por qué tanto silencio durante tanto tiempo. El Japón encontró 10 norcoreanos en un bote que iba a la deriva en el mar del Japón, huyendo de los paraísos socialistas. Hace unos días habían encontrado otro bote con 10 migrantes también, con 10 fugitivos de Norcorea, pero ya en estado cadavérico. Habían muerto de inanición en la mitad del mar. Esta vez los pudieron rescatar. De los países socialistas se huye. Y Hoy en la Historia tenemos un acontecimiento muy importante en 1347. Entró la peste negra a Europa. Un episodio que cambiaría la vida de Europa. Moriría, nunca hay estadísticas suficientes, pero parece que pudo morir la mitad de la población europea a partir de la peste negra que llegó a Europa en 1347 y que entró por Génova y Venecia y tal vez también por Mesina. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Recuerden ustedes, como siempre, seguir nuestras redes sociales. En @Hora de la Verdad encuentran todos nuestros Twitter sobre las noticias, las entrevistas, la economía, la cultura y todos los temas que son de su interés. También en Facebook y Facebook Live nos encuentran como La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Nuestros diales en Colombia, 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá de Radio Red de RCN. En Radio Sabana de Sincelejo, a través de los 1370 de la AM nos pueden amplificar, y en cualquier parte de Colombia y el mundo lo pueden hacer a través de las plataformas móviles, en su smartphone, en su tablet, en su computador, sintonizándonos por Bund Radio y por TuneIn Radio, escribiendo simplemente La Hora de la Verdad. Y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos siguen por Internet desde diferentes puntos de Colombia y del mundo. Recuerden que a través de nuestra página de Internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. Como siempre, en esta dirección www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. 6:26 minutos. Muy buenos días a todos. Hablemos del fiscal. A pesar de los ataques, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, está cumpliendo con su deber y sigue con la cruzada contra la impunidad de las FARC. Bueno, por lo menos eso parece, ojalá sea así. Aunque sus opositores lo acusan de ser un fiscal politizado, el fiscal no se deja amedrentar y viajó a la Comisión Internacional de Derechos Humanos para exponer los informes que tiene sobre crímenes en el marco del conflicto
y aseguró que están preparados para recibir todas las investigaciones que corresponden a la justicia ordinaria, como las correspondientes a delitos sexuales, que ustedes saben que fueron excluidos de la Justicia Especial para la Paz. Y dijo también que tienen listos los informes que presentarán a la Jurisdicción Especial. Suponemos que el fiscal le contará también a la Corte Internacional, a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que han identificado múltiples bienes de las FARC que no fueron reportados y que las FARC habían negado insistentemente. Ayer capturaron a 2 empresarios arroceros del departamento del Huila y Caquetá, que sirvieron como testaferros, y se habla de más de 100.000 millones de pesos de una estructura de testaferrato de los antiguos integrantes de las FARC en el sur del país y que ya han sido incautados y nunca fueron reportados como exigía el acuerdo de paz, ¿no? Al parecer los testaferros tenían en su poder bienes del bloque sur y la columna móvil Teófilo Forero de las FARC. Un caso más que confirma lo que todos menos el gobierno sabe, la fortuna de las FARC, que ellos niegan y que todos sabemos que existe. ¿Contará el fiscal todo en la Comisión Internacional de Derechos Humanos? ¿Hablará claro como lo ha hecho en Colombia? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? El fiscal contando qué es lo que tiene y cada vez se aproxima más a descubrir parte siquiera de la gigantesca fortuna de las FARC conservan. Parte, usted lo ha dicho. Claro. Una pequeña parte. Lo que es Montserrat un delito continuado. Sí. Y lo que indica que no pueden quedar sometidos a la JEP, porque los delitos cometidos después de diciembre del año pasado, es decir, desde hace un año para acá, no pueden gozar del beneficio de la Justicia Especial para la Paz. Luego, si le han descubierto bienes a la FARC en este momento, las FARC no pueden someterse a la JEP. ¿Cómo le parece el asuntico? ¿Y cómo le parece el peligro en las próximas elecciones, ¿no? Con las FARC y con semejante poder, con semejante dinero, ¿no? Del narcotráfico, ¿no? Porque hay que hablar claro, es dinero del narcotráfico. Pero por supuesto. Es muy difícil competir así, ¿no? También algo de las minas de oro, de los ríos. Sí, y de los secuestros. Sí. Y de los secuestros y de las extorsiones. Por supuesto. Claro, también, todo eso. Bueno, William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 1 de diciembre del año 17, faltan 249 días para que termine el más corrupto narcogobierno de la historia de nuestro sufrido país. El comandante de las fuerzas militares, Juan Pablo Rodríguez, al parecer por un informe presentado por Human Rights Watch, pidió su baja antes de ser llamado a calificar servicios. Sin embargo, el presidente bolivariano de las FARC, pretendiendo taparlo todo a la manera del gato, dijo, abro comillas, el general Rodríguez termina su carrera porque la regla, la ley, no le permite continuar. Si no, hubiera continuado. Cierro comillas. Señaló el disidente sátrapa bolivariano, el espurio Juanpa. Recordemos que la revista Semana presentó un duro informe de Human Rights Watch en donde se vincula al descabezado y oscuro general Rodríguez Barragán con una investigación por al menos 28 ejecuciones extrajudiciales perpetradas durante el período que estuvo al mando de la 4ª Brigada. Curiosamente, el informe de Human Rights Watch se conoció horas antes de la ceremonia en la Escuela General de Cadetes del Ejército, donde los altos mandos reconocieron al indefenso ministro Villeguitas. El nuevo comandante de las fuerzas será el recreacionista Alberto Mejía, quien se encargará del reality protagonizado por los héroes multimisión, que incluye bajar llantas, limpiar calles,
destrabar el deprimido de la 94, recuperar celulares, cuidarle la cartera a las damas en shopping, que necesitan protección mientras salen a lulear por los distintos centros comerciales del país. Doctor Londoño, se nos fue el oscuro Yesman del ejército colombiano. Sí, se fue sin que haya que derramar una lágrima por su partida. Es el más oscuro de todos los comandantes de las fuerzas militares, por lo menos de los que recordamos, ¿no? Sí, por lo menos de los por que Dios, recordamos. es que pasar de Landazábal Reyes y de Valencia Tobar y de Bedoya Pizarro, pues, a esta cosa. Esto sí, pues. Y de Luis Carlos Camacho. Y de los Camacho Leiva, por Dios. Y de Jorge Enrique Mora. ¿Sí? Lo digo con el corazón en la mano, desde luego. Dolor, sí. Por eso, pero pasar de ahí, pues, al general Rodríguez, todo, porque decía que sí a todo. Sí. Como dijo usted Entonces, ahora al comienzo, Yesman. El Yesman, ¿sí? El Yesman que llaman los americanos. Eso era el general Rodríguez. Se va sin dejar detrás de sí sino lamentos de un ejército deprimido, de una fuerza aérea que no tiene con qué combatir ni para qué combatir, de una armada despedazada. Qué pesar. Ave María, qué dolor pesar. después de lo que se hizo en la primera era en la que usted participó en el gobierno de la Seguridad Democrática. Sí, pero el comandante de las fuerzas militares era Jorge Enrique Mora y no Rodríguez, que además nadie lo conoce. Nadie, por supuesto, el Human Rights Watch, que no lo invitan en ninguna parte, lo invitan a dictar una conferencia, por Dios, porque no hay caso. Entonces, qué tristeza que ese haya sido el nivel de nuestras fuerzas militares en la época de este general Rodríguez, que por fortuna se va. Se dice que no hay plazo que no se cumple ni deuda que no se pague. Se fue, y se fue sin dejar nada tras de sí, sino lamentos y tristezas de unas fuerzas militares otrora gloriosas, llenas de poder, llenas de ánimo, llenas de entusiasmo vital, y las deja en lo que las deja. Todos sabemos en qué. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. La noticia, sin lugar a dudas, tiene que ver con lo que sucedió ayer en el Congreso de la República, en la sesión plenaria del Senado, donde se hundió el acto legislativo que creaba las 16 circunscripciones especiales o curules para las FARC. Que quedaría así, doctor, y esto sí, oyentes, pónganle mucha atención, le daría la posibilidad a los guerrilleros de las FARC no de tener ahora 10 curules, como se les entregó el gobierno Santos, sino sumarle estas 16 para que sea un total de 26 curules para la guerrilla, el partido más grande en el Parlamento colombiano y, creo yo, en la historia de Colombia. En una sesión donde estaba claro que se hundiría el acto legislativo que se creaba las 16 circunscripciones especiales para la paz, el gobierno Santos, experto en robárselo todo, porque no solo se robó las elecciones en 2014 o el plebiscito del 2 de octubre del año pasado, sino que ahora también se robó de frente al país y de los congresistas un debate y una votación ayer. Y declaró que, contrario a la ley, a la lógica y a las matemáticas, se aprobó un acto legislativo que crea 16 curules en la Cámara de Representantes para las FARC. Así lo dijo y lo certificó Gregorio El Hash, secretario del Senado, quien claramente expresó que hubo por el sí 49 votos electrónicos, un voto manual de Gerlain, para un total de 50 votos por el sí, 7 por el no, y por lo tanto no se cumplen los requisitos que señala la Constitución para aprobar ese acto legislativo. Escuchen ustedes. Faltan 15 segundos, en 15 segundos se cierra. Favor automáticamente. Despejar el pasillo, por favor. Falta uno todavía. Falta uno. Se ha cerrado el registro. Automáticamente, señor secretario, anuncie el resultado. Sí, señor presidente, el resultado según el registro electrónico es el siguiente. Por el sí, 49 votos electrónicos, un voto manual del senador Gerlain, 50 por el sí y 7 por el no.
no se cumplen los requisitos que se da a la Constitución. Absolutamente claro, y lo ha dicho quien hace las veces de notario en el Congreso de la República, que es el secretario y quien da fe de lo que sucede. No se cumplía el requisito para aprobarlas. Ante esta derrota de la que no dijeron nada en ese instante el ministro del Gobierno y mucho menos el presidente del Senado, pasada casi una hora el ministro Guillermo Rivera apareció ante los medios de comunicación para aclarar con su tesis muy traída de los cabellos que sí se había aprobado el acto legislativo que el mismo Senado de la República ayer decía había sido hundido por cuenta de la falta de votos. Entonces el ministro explicó su tesis, dijo que había silla vacía, que se aplicaba porque había 3 senadores del partido de la U, y entonces las cuentas daba de que la corporación se componía de 99 senadores y no de 102, como lo dice claramente el artículo 153 de la Constitución Política de Colombia. Pero lo más grave es que en ese informe de conciliación, doctor Fernando, se hizo algo que tampoco había sucedido antes. Se votó en 3 ocasiones. Se votó el 22 de noviembre, el 28, e increíblemente ayer, 30 de noviembre, volvió a votarse. ¿Pero por qué se votó 3 veces? Porque en la primera ocasión, el 22, no obtuvo los votos. El 28 tampoco obtuvo los votos. Y ayer tampoco los obtuvo. Se dice, la norma es absolutamente clara, doctor Fernando, si votada una iniciativa en 2 ocasiones no logra los votos necesarios para ser aprobada, se entiende negada. Pero no. Ayer, en contra de toda lógica jurídica, votaron por tercera vez algo que había sido negado, algo que se había muerto. El ministro Rivera, como todo un vivazo, porque hay que decirlo, pidió el proyecto de acto legislativo inmediatamente para su promulgación. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, le respondió que estarían estudiando a fondo el tema para determinar si se aprobó o no el acto legislativo que le da vida a estas 16 nuevas curules que quedarían claramente en manos del terrorismo de las FARC. Ave María, por Dios, qué dolor, y qué dolor con el derecho constitucional colombiano, porque pues usted tiene que saber de mar que eso va a la Corte Constitucional finalmente para que la Corte Constitucional diga si vale la doctrina Rivera, que obviamente va a decir que sí. Pues ya sabemos qué clase de seres humanos y qué clase de sujetos son los que tenemos en la Corte Constitucional. Dirán que sí, como le dicen que sí a todo. Y entonces pues ellos le deben sus empleos a Juan Manuel Santos y al grupo de personas que lo siguen y que los llevaron a la Corte Constitucional con muy pocos merecimientos de su parte en general. Si aprobaron una cosa tan grave como el tal blindaje jurídico para las FARC y para el acuerdo con ellos, aprobar 16 curules no les va a quedar grande, van a decir... No, esto lo aprueban encantados, sí. Si le dan 16 curules a los bandidos y ponen hasta esas regiones, les importa un pepino eso, les importa un pepino. De manera, y Rivera lo sabe. Ave María, derecho constitucional colombiano. Mis profesores, la gente de mi tiempo, el doctor Francisco de Paula Pérez y su libro de Derecho Constitucional, el doctor Álvaro Copete Lizarralde, el doctor Luis Carlos Áchica, para caer en Rivera. Esto es una vergüenza. Por eso. No, Cantinflas, tiene razón. Sí, esto es un proceso involutivo de los grandes tratadistas colombianos, de los grandes constitucionalistas colombianos, pasar a Rivera. Entonces Rivera resolvió que 50 es más de la mitad, 50 es más de la mitad de los miembros del Congreso, que son 102. Ni para la escuelita, doña Rita. Que son 102. Para Rivera, la mitad de 102 es 50. Es más de la mitad de 102 es 50. Eso es. Entonces, y la Corte Constitucional va a decir que sí. De manera que estaríamos en el caso muy simpático de que es una reforma constitucional donde los votos decisivos son los de Ñoño y Musa porque están en la cárcel. ¿Cómo le parece? Es así, sí. Es así. Fue así, claro. No, eso dicen algunos titulares, que gracias a los ñoños, sí. Claro. Gracias a unos presuntos delincuentes, Santos aprueba su reforma constitucional. No, pero es una vil trampa todo esto. Moche, yo tengo razón, Moche, yo tengo razón. Sí. Es la reforma. Trampa. Qué pena. La reforma constitucional que Santos se merece y que el país le tolera. Entonces, la mitad más 1 de 102 es 50.
Aquí, de aquí en adelante. No. Sí. Esto, pero es... si es así. Pero afortunadamente el secretario del Senado dijo otra cosa. Pues lo dijo y ahí están los videos, claro. Ahí están las grabaciones, ustedes lo oyeron. Clarísimo. Y así se declaró, y ese es un acto definitivo, y ya quedó así. No, es que yo descubrí que como Ñoño y Musa están en la cárcel, mis amigos están en la cárcel porque son unos bandidos, gracias a ellos sí tengo más de la mitad. Oiga, Rivera, tenga un poquito de dignidad, algo de decencia. ¿Algo de decencia le cabrá a usted? No, parece que no. No les cabe eso, pues no se le olvide, él está trabajando para las FARC. Pues claro. ¿De dónde viene, por Dios? ¿De dónde viene? Y quienes lo conocen me dicen que es bien cercano a las FARC, el señor Rivera. Se le nota en todo, inclusive en su talante intelectual. Muy bien. Vamos pues a hablar de deportes. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Hoy se realizará el sorteo del Mundial de Rusia 2018. Llegó el día, doctor Londoño. Las 32 selecciones clasificadas conocerán hoy a sus rivales en la primera fase, la de grupos, y las fechas de los respectivos partidos. Serán 4 bombos. El primero está conformado por los 8 cabezas de serie. Ellos son Brasil, Argentina, Alemania, Francia, Bélgica, Portugal, Polonia y el local Rusia. Esto significa que ninguno de estos 8 quedarán en el mismo grupo. En cambio, España, que terminó octava en el ranking de la FIFA del mes de octubre, no es cabeza de serie y todos lo quieren evitar porque puede caer en cualquiera de los 8 grupos, que puede quedar con Alemania en el mismo grupo o con Brasil. El sorteo se realizará en el Palacio de Kremlin en Moscú y será presentado por el exfutbolista inglés Gary Lineker y por la periodista rusa María Komadnaya. Será a las 10 de la mañana, hora de Colombia. Los 4 grandes ausentes en este sorteo serán Holanda, Italia, Chile y Estados Unidos. Quedarán 8 grupos de 4 selecciones. Así será la primera fase, la de grupos que inicia el 14 de junio del año entrante en el Estadio Olímpico de Moscú. Pasan a la siguiente ronda, o sea, los octavos de final, las 2 mejores selecciones luego de jugar todos contra todos. Así que, doctor Londoño, hoy arranca el Mundial con el sorteo. Hoy Colombia conocerá a sus rivales de la fase de grupos. Bueno, de manera que entretengámonos con sorteos, ya que no nos podemos entretener con otra cosa. Y por con favor. y con la nueva matemática, no Riverita se le el olvide. matemático. Sí, exactamente. La mitad más 1 de 102 es 50. Ese es el último grito de la Constitución política de Colombia. La Constitución que comentaba, pues ya dijimos quiénes fueron nuestros maestros y quiénes fueron los grandes constitucionalistas de este país, algunos de los cuales se hicieron matar por defender una tesis y por sostener unos principios. Se hicieron matar. Pero bueno, de ahí a Riverita. Riverita. ¿Qué dirá el doctor Jesús Vallejo Mejía allá oyéndonos? Y allá el presidente Santos ya proclamó también esa tesis inmarcesible. Sí. Hombre, es que ni las matemáticas respetan. Aquí no respetan nada, pero uno creía, no, las matemáticas, si no, con las matemáticas si no se puede jugar. No, también. Mitad más 1 de 102 es 50. Y la Corte Constitucional dice, sí, hemos hecho bien las cuentas y tal, y hemos sumado y restado, y como nos dieron el puesto los de Santos y sus amigos, nosotros declaramos solemnemente que la mitad más 1 de 102 es 50. Y listo, y para adelante. Lo mismo que está pasando en Bolivia. En Bolivia, el Tribunal Constitucional resolvió decir que si la Constitución política de Bolivia prohíbe la reelección, que si el pueblo en un plebiscito derrotó una iniciativa para introducir la reelección, que eso no vale nada, porque los altos intereses de la nación dicen que Evo Morales se debe reelegir. Entonces, pues, cambio, podemos mandarle los magistrados de aquí a la Corte Constitucional a Bolivia y que nos manden de Bolivia para acá a ver si esto se refresca un poquito. Pero es el mismo talante, es igualito. Lo mismo los magistrados de Venezuela, igualitos. Los magistrados de Nicaragua, igualitos. Y entonces Rivera lo sabe y dice, estos magistrados son capaces de todo.
hasta de traicionar la matemática. Luego, yo declaro que el proyecto está aprobado por la mayoría del Senado de la República, porque la mayoría de 102 es 50. Y listo. Y entonces no hay nada que discutir, de Mari, ¿cómo sería ese voto? Porque hablan de un voto de última hora que no fue electrónico, sino que fue manual. No, ese voto manual se había anunciado, doctor Fernando, en medio de la plenaria, que era el del senador Roberto Gerlain. Pero el voto que llama la atención, y lo adelantamos a mini al oído, cuando faltaba ningún segundo, el tablero de la plenaria marcaba 0-0, entró un voto a los 100 milisegundos de José David Name del partido de la U. Entonces Pero no importa. Pero eso no puede ser, porque el sistema dice 0-0, se acotó el tiempo para votar y cae un voto de la nada. Entonces, bueno. Y mientras nosotros hablamos de estas boberías, nos estamos quedando sin el Mar Caribe. ¿Qué pasó con la demanda de Nicaragua? ¿Eso en qué va? Colombia al fin la contestó, no la contestó. Sabemos que habló pestes de la Corte Internacional de Justicia para descalificarle y para explicar por qué Colombia ya no se defendería más, es decir, que se allanaría a las pretensiones de Nicaragua sobre el Mar Caribe. Pero ahora tuvimos la noticia de que Colombia estaba contrademandando a Nicaragua. Bueno, es otra jurista muy especial que es la canciller, de manera que aquí estamos entre el señor Riverita, que es el nuevo constitucionalista colombiano, que descubre que la mayoría, la mitad más uno de 102 es 50. ¿Y María Olguín? Y ahora, claro, pero esto es importante.